Efesios. Primera de Corintios. 1, 2, 3. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa hora de la tarde. Hoy tenemos el placer de poder estar en cabinas de Radio Cristo, la Piedra Angular, a través del programa Creados para la Eternidad. Y hoy traemos un tema muy especial de la cual vamos a estar hoy meditando, pensando, y la cual vamos a estar exponiendo hoy. Con nosotros aquí hermana Lidia, que es una invitada especial. Amén. Aleluya. Vamos a estar con una plática corta aquí con nuestro hermano Marvin. Y ese tema tan importante de las creencias nos pareció que era un tema que teníamos que traer, porque las creencias son demasiado importantes. Dependiendo de cómo uno cree, así uno vive. Estábamos pensando en estos puntos y eso nos llevó, ejemplo, a la cultura en la cual nosotros siempre nos desenvolvemos, y ahí es donde agarramos ciertas creencias de la cual al final creemos que es una verdad, y entonces a través de la Biblia vamos a estar viendo estos puntos. Sí, así es. Así que bienvenidos, gracias por su sintonía y no se pierda este importante tema que vamos a estar dilucidando el día de hoy, porque uno puede creer en tantas cosas, pero ¿cómo sabe uno cuál creencia es la indicada? ¿Cuál es la cierta? ¿Cuál es la creencia que nos va a salvar de la condenación eterna, por ejemplo? ¿Cuál es la creencia que no es mentira? O que no me va a llevar a mí al fracaso familiar. Entonces las creencias tenemos que identificarlas. ¿Cuáles son las creencias que nosotros realmente debemos seguir? Sí, estábamos viendo que igual que muchas veces formamos esa creencia a veces en nuestra forma de pensar o en las experiencias personales que tenemos, y eso nos lleva a eso, y siempre nos hemos olvidado de lo que la palabra del Señor dice. Entonces hoy vamos a tratar este tema a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, y así llegar a una conclusión y decir, pues la palabra es real y verdadera. Correcto. Entonces quiero leer el libro de Juan en el capítulo 8, el verso 31 y 32, dice de esta forma: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí nos encierra este capítulo de la cual nosotros, llegando a lo que hemos pensado, a lo que decimos que puede ser verídico para nuestras vidas, pero ya llevando la luz de la palabra, ahí encontramos y todas esas creencias chocan con la palabra del Señor. Entonces hoy el motivo es de poder entender acerca de lo que nosotros estamos siguiendo como persona, sociedad, la iglesia y todo eso, porque eso encierra a través de las creencias que tenemos. Sí, hay muchas creencias que andan por ahí volando, y la gran mayoría de ellas no tienen ningún fundamento, ninguna base bíblica, y por tanto tenemos que identificar cuáles son las creencias que debemos seguir. Porque, por ejemplo, uno puede creer, el primer punto que tenemos, que es la predestinación. Yo puedo creer en la predestinación, en que todos hemos sido predestinados, o el segundo punto, que viene siendo la autosuficiencia. Yo puedo creer que la autosuficiencia es la creencia que yo debo seguir. Y el tercer punto que tenía usted. Tenemos la salvación. Que la salvación, yo puedo creer que la salvación es por hacer buenas obras. O yo puedo creer que la salvación es meterme a un convento de monja, apartarme del mundo. Hay muchas creencias que yo puedo pensar que son esas, pero hoy vamos a identificar cuál es la correcta y cómo nosotros debemos entenderla. Y no es que seamos ignorantes, no. Es que no hemos tenido el tiempo para dilucidar y comparar verdades. Amén. Ir a la Biblia y desmenuzar esas creencias. Solo las hemos creído porque nos las han dicho, o porque hemos tenido alguna experiencia, o porque ha venido de generación en generación, o porque está en nuestra cultura,
o porque vienen en las tradiciones y todas esas tradiciones las seguimos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Amén. Usted ha hecho algo muy importante, el tiempo. Muchas veces perdemos el tiempo en ciertas cosas y hemos olvidado en poder llevar a un estudio a través de este tema, ¿verdad? Entonces el tiempo es la que nos ha agobiado, nos tiene atrapados ahí, y eso a veces nos impide poder avanzar y poder decir, bueno, en qué estoy bien o qué estoy mal. Y en esta ocasión empezamos con predestinación. Y me gusta predestinación, que la Real Academia lo separa como pre y destino. Que es pre, que es antes, y luego y destino. Y dice la definición que la palabra se forma para expresar, dice, la idea en que un destino o un plan es establecido antes de que ocurra. Entonces, esta doctrina en sí lo que encierra es que ya todo ya está establecido, donde ya no hay espacio para nadie más. Ya no hay espacio, ya todo está dicho y hecho a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces ya no hay espacio, ya todo el círculo está encerrado prácticamente. Esto quiere decir la doctrina de la predestinación. Esa es la creencia. Ajá, lo que cree, sí. O sea, la creencia, para entender mejor, la creencia de la predestinación es que Dios escogió un grupo para salvarlo. Ya separó un grupo, y el otro grupo ya lo queda tiene desechado. Ya no tiene oportunidad. No tiene oportunidad. Eso es lo que piensa esta doctrina. Bueno, eso es lo que ese grupo, un grupo de personas piensa. Y fíjese, déjeme decirle que hay una gran mayoría de creyentes, personas que creen en Dios, que han adoptado esta creencia. Pero bíblicamente la predestinación existe, pero no en el sentido que se cree regularmente. Si vamos a Efesios capítulo 1, versos 4, es aquí donde está la confusión, que este texto ha sido mal interpretado. Dice así, Efesios 1, del 4 en adelante, dice, voy a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí, hermano Marvin, está la confusión, donde dice que el Señor nos ha predestinado. Incluso la misma palabra habla de que el mismo Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, hablando de que ya estaba establecido que Él sería crucificado, que sería inmolado por nuestros pecados. Pero cuando se habla la palabra aquí de predestinación, se está refiriendo a una predestinación en base a Cristo, en Cristo. Dice, todo lo que nosotros podemos tener y obtener espiritualmente hablando, toda bendición es en Cristo. Entonces, es como cuando, si usted va a viajar para República Dominicana, que es mi hermosa nación. Tiene que ser un plan. Usted tiene que subirse a un avión. Si usted llega al aeropuerto y va para la República Dominicana, ¿en qué avión usted se sube? ¿En cuál? El que me lleve a República Dominicana. Lógicamente. Sí. Entonces, así funciona la predestinación. El avión que te lleva al cielo es a través de Cristo. Solo a través de Cristo nosotros podemos ir al cielo. Ese vuelo que va para el cielo, que es a través de Cristo, todas las personas que entraron a ese vuelo a través de Cristo van para el cielo. Todos los que entraron al avión que van para la República Dominicana, ¿cuál es su destino predeterminado? República Dominicana. Entonces, si yo me subo al avión predestinado para el cielo, significa que yo he entrado a la predestinación. Que está de acuerdo con el mandato de ir al punto final. Exactamente, lo que significa que nosotros hemos sido predestinados
no desde un inicio, sino a partir de que entramos a Cristo. Amén. Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal y Él nos hace nacer de nuevo, nos hace sus hijos, como dice la palabra, que Él que Dios envió a su Hijo para que nos redimiese y nos adoptara como hijos suyos. Entonces, en ese momento nosotros entramos a esa predestinación porque entramos a formar parte de la familia de Cristo, del pueblo de Dios. Esa gente santa que el Señor purifica, santifica y que vive de acuerdo a la palabra y que está predestinada para ir al cielo. O sea, no, la predestinación no es antes, sino después, en Cristo. Amén. La Biblia dice que delante del Señor no hay acepción de personas. Correcto. Entonces esta doctrina es lo que dice que todos ya hay un destino, pero sí la Biblia aquí nos enseña que todo aquel que se acerque es bienvenido al Evangelio de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 3, 15, 16, dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Luego dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí ya encierra que todo aquel, Más claro no puede estar. todo aquel, aquí no hay un nombre exacto, un grupo exacto que tenga este privilegio, sino todo aquel que se acerque. O sea, todos tenemos la opción, el privilegio, el derecho, vamos a decir, la oportunidad. La oportunidad de poder acercarse, de entrar, de ser parte del Evangelio de Jesucristo, del grupo del cual formamos y de esa manera poder alcanzar la vida eterna. Entonces, hermano Marvin, significa que en última instancia la última palabra la tenemos nosotros. Sí, la decisión. ¿Verdad que sí? La decisión está en nosotros de poder elegir de qué hacer o cómo hacer. En esta ocasión no hay dos opciones, no hay 5 opciones de la cual debemos de elegir, sino solo la que Solo la palabra una. del Señor nos dice. Solo una. Y si nosotros queremos ir a tener la vida eterna y recibir de las promesas del Señor, entonces debemos nosotros de tener esa decisión personal. Correcto. Entonces significa que la predestinación no es solo para un grupo. O sea, la salvación no es solo para No un solo grupo para que un está grupo, no. predestinado y que los demás se pierden. No. Aquí la Biblia claramente dice que a los que creen en su nombre, En su nombre. esos van a tener vida eterna. Esos son los que van a entrar en la predestinación, lo que significa que todos podemos entrar. Solo lo único que se necesita es que tomemos la decisión y que entremos al arca de la salvación, Al arca. como en la historia de Noé, ¿verdad? De Noé, Que los que entraron al arca, Que fue hecho no, para todos. para pero todos, pero no todos No entraron. todos entraron porque no todos se aceptaron. Los que entraron no murieron en el diluvio, pero los que no creyeron, los que no entraron, no aceptaron, pues se quedaron. Es así de simple. Entonces, esa arca estaba predestinada para que los que entraran en él se salvaran. Se salvaron, sí. Entonces, así mismo, nosotros estamos predestinados a que los que entren a la salvación a través de Cristo se salvarán. Dice Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Es otro punto, del cual está punto. claro. El que viene a mí, dice, no será bienvenido, o sea, no va a ser expulsado, será bienvenido al Evangelio de Jesucristo. Asimismo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, ahí habla bien clara la palabra del Señor, la ira de Dios estará sobre aquel que ha rechazado al Hijo y no ha entrado al arca de salvación, no ha entrado a formar parte de la vida eterna que Cristo vino a traer. Y también Pedro también lo dice de otra manera. Pedro dice que en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos nosotros, cuando habla de todos, no excluye a nadie. Él quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos creamos en el Hijo de Dios, para que podamos recibir el regalo de la salvación que Cristo vino a traer para nosotros. Sí, la palabra es claro, la palabra dice que si aceptamos la palabra estamos aceptando
a Cristo, estamos aceptando lo que el Evangelio nos ofrece. Dice en Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, a nosotros poder atender a la palabra del Señor, estamos creyendo y recibiendo y queremos ser partes de la salvación de Jesucristo. Claro. Queremos ser partes y no queremos ser excluidos. Exacto, exacto. Y esa es la importancia que tiene el entender qué creencias yo debo seguir, qué pasos yo debo dar para empezar a creer la verdad. Porque el creer algo errado roba el destino eterno. Te quita el propósito para el cual hemos venido a este mundo con un propósito eterno. Y cuando dejamos de creer en la verdad, entonces ese destino queda perdido. Sí, muchas veces lo que a nosotros no nos deja avanzar siempre es, como dijimos al principio, de las creencias que hemos estado siguiendo a través de la cultura. Eso que viene de familia en familia o lo que nosotros hemos formado en nuestra mente, y eso muchas veces no nos deja recibir la palabra del Señor. Eso es lo que nos tiene prácticamente parados y estancados y no poder avanzar. Entonces la palabra aquí nos invita a que hoy tengamos esa decisión del poder ser parte del grupo del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Es lo que nos enseña y nos dice. Es lo que Dios quiere realmente. Y el segundo punto que sigue. Este punto es muy crucial porque dice la autosuficiencia. La autosuficiencia. Es lo que la persona en sí se cree, o el hombre se cree y piensa que puede solo. Exacto. Que con toda su fuerza, que con toda su energía o con todo lo que ha logrado no necesita de Dios. Que con todo lo que se ha planeado, lo que quiere alcanzar, muchas veces eso lo lleva a esta creencia de que él puede solo. Y esto me llevaba a mí de lo que hoy vivimos en la actualidad en medio de la sociedad, que tenemos muchos conceptos de los cuales nos llevan a eso, de creernos a nosotros mismos. Conceptos erróneos. Sí, conceptos erróneos, y yo estaba ahí meditando, y eso, lo que hoy nos lleva muchas veces a eso, es lo que hoy se conoce como psicología, lo que la psicología le dice a la persona, que tú puedes lograr esto, tú puedes ir hasta acá si te lo propones, pero muchas veces se ha olvidado a Dios en medio de todo. Sí, cierto. Y hasta cierto punto hay un grado de verdad en que uno puede proponerse muchas cosas y lograrlas, muchas metas y alcanzarlas, muchas victorias podemos obtener porque somos creación divina y Él nos ha creado perfectos, nos creó perfectos y luego entonces nosotros fallamos y pecamos, pero seguimos teniendo esa capacidad que el Señor nos ha dado, esa capacidad intelectual de que podemos tomar decisiones y lograr cosas. Pero sí, el punto aquí es de que o sea, podemos alcanzar ciertas metas, podemos alcanzar todo eso, pero si no está Dios de por medio, entonces eso nos lleva a una autosuficiencia, de creernos de poder hacerlo todo, y dejamos a Dios de un lado. Todo de proponernos en nuestra vida social, eso lo podemos alcanzar, pero si está Dios de por medio es lo mejor. Y porque a veces cuando queremos alcanzar algo y no lo alcanzamos, nos frustramos. Y a veces ya en eso nosotros ya llegamos al punto de decir, pues no puedo yo solo, necesito ayuda. Entonces el punto aquí es de que nosotros todo lo que traemos o lo que planeemos es traerlo siempre a los pies del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno, en la dirección del Señor siempre. Sí, está la situación cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, es donde está el fracaso del hombre, porque sin Dios nada podemos hacer. La misma palabra lo dice. Y no solo la psicología, sino hay religiones, hay ciencias. Por ejemplo, está el humanismo, que es una ciencia que se basa en la razón, en la lógica, en la ciencia, en las experiencias humanas, en la experiencia que una persona puede adquirir en el conocimiento. Y ha dejado por fuera y no cree en lo sobrenatural. No cree en la fe, o sea, no tiene la fe en Dios. Como bien dijiste, el hombre se ha hecho centro del universo, donde el lugar que debería estar Dios, ahora se lo hemos dado al hombre.
Entonces ahí es donde está el gran problema, que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le tomó en cuenta. Se ha olvidado de Dios. No le tomó en cuenta. Sí. Entonces, consecuencias vendrán, porque no podemos nosotros vivir contrario a lo establecido por Dios y pensar que nos va a ir bien y pensar que vamos a tener un futuro glorioso, jamás. Dice en Lucas 12, 19, 20, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí. Entonces esta verdad encierra de la cual se ha conformado el hombre muchas veces en todo lo que ha obtenido y dice, bueno, aquí no solo yo puedo y no Dios, pero aquí la palabra nos dice que a nosotros llegar a esa confianza hay una consecuencia. Y la consecuencia es de que si Dios no está con nosotros, entonces no podemos seguir, no podemos avanzar. Y el punto aquí es de que nosotros en todo lo que realicemos, en todo lo que nosotros nos proponemos, es primero traerlo al plan de Dios, primero traerlo a presentarle al Señor, decirle todo lo que nosotros deseamos en nuestra vida personal, familiar, y todo eso es tener que sea Dios el centro de todo eso, que sea Dios la dirección de todo eso, y si nosotros no lo hacemos, entonces al final vamos a sufrir cierta frustración y eso nos va a llevar muchas veces a fracasar en lo personal y emocional, porque es lo que lleva esto de la autosuficiencia, es ya personal, emocional, todo eso, donde el hombre o la persona llega y se frustra cuando no alcanza ciertas cosas y Dios no está en medio. Cierto. Y el hombre no tiene excusa de decir que a lo mejor decir que, ay, que yo no veo a Dios, es que yo no conozco a Dios, es que Él no se me ha revelado, pero la Biblia, la palabra del Señor, habla claramente de quién es Dios y lo que Dios espera del hombre. Y si el hombre tiene inteligencia y capacidades y posibilidades y voluntad y una capacidad intelectual y todo lo que el hombre pueda tener es porque Dios se lo ha dado. Entonces, ¿por qué dejar de lado a Dios? La palabra del Señor dice que en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Está hablando de que los cielos, la creación, todo lo que existe, todo lo que vemos muestra que hay un Dios que creó el universo, un Dios que se manifiesta en la creación. En todo lo que vemos está Dios. Entonces no hay excusa para decir, yo no veo a Dios, yo no sé dónde está Dios, porque es lógico que todo esto que existe no se creó solo. Solo de ver el cuerpo humano, saber que somos creación perfecta, que todo lo que nosotros podemos hacer o tener es porque Dios existe. Incluso Jeremías dice lo siguiente, en Jeremías 9, 23 y 24. 9:23 dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que el humanista, el que se ha puesto en el centro del mundo, el hombre que cree que es autosuficiente y que no necesita a Dios, escuche lo que Jehová dice a través de Jeremías, que si alguno cree que puede alabarse de alguna cosa, de lo único que nos podremos alabar es de conocer y de entender a Dios, de nada más. Dice la palabra que si pesamos al hombre, si ponemos al hombre en balanza, pesamos menos que nada delante de Dios, porque somos creación. Somos creación. Imagínese, la Biblia dice que solamente somos peregrinos, solamente somos turistas prácticamente en esta tierra, donde al final de la vida tenemos que entregar cuentas, al final de la vida nosotros tenemos que
que entregar cuenta de nuestros hechos, de nuestras Nuestros acciones, de todo lo que hemos hecho. Y entonces, ¿de qué sirve valerse uno solo si Dios no está en medio? Si Dios no está en el ¿Verdad? control de todo. Entonces, es lo que, como te decía, hoy tenemos un conocimiento que eso va evolucionando, va día con día, esto va... Tenemos más información de la cual si lo podemos usar correctamente, eso sería genial. Eso sería Sí. de una manera, o sea, sería de bendición para nuestras vidas, para los demás. Y si toda la buena información que tenemos de todo lo que hemos alcanzado intelectualmente, los jóvenes que hoy en día pues, tienen una preparación increíble. Increíble. Y entonces, Cierto. si eso se usa de una manera correcta, entonces eso sería buenísimo esto. Y eso prácticamente alegraría mucho el corazón de Dios. Cierto. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y como usted leía ahí sobre el rico insensato, ese hombre era un necio. Y hoy a veces actuamos como necios, porque es una necedad dejar de lado a Dios y pensar que nosotros lo podemos todo, que no lo necesitamos a Dios. Es una necedad realmente. Este hombre creía que ya lo tenía todo resuelto. Con todo lo que tenía. Él Todo creía resuelto, más sin embargo, no iba a poder seguir viviendo porque el Creador, el Todopoderoso, el Dueño, le dijo, hasta aquí llegaste, no podrás disfrutar todo lo que granjeaste. Entonces nos hemos dedicado a vivir bien, a acomodarnos en este mundo, más este mundo se va a quedar y nada podremos sacar, todo se va a quedar. Como venimos nos vamos, dice él. Entonces, ¿qué queda en nosotros en este punto? Es de poder aceptar al Señor Jesucristo, es Sí. de poder traer todos los planes a los pies de Él y de esa manera experimentar ese gozo, porque es lo que el Señor desea de nosotros alcanzar ciertas cosas, es que tengamos esa felicidad, gozo en nosotros. Y lo que el Señor siempre nos invita a que sea con Él, o sea, Sí, con Él, no fuera de Él, no. Exacto, porque Él murió por todos. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para ellos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, eso sería lo ideal, que nosotros entendamos eso, que Cristo murió por nosotros y el propósito es que vivamos para Él, que vivamos sí. en Él, para que podamos, ¿verdad?, Sí, entrar que eso- en los predestinados. Prácticamente que eso sea un estilo de vida para nosotros. Correcto. Que eso sea un sería estilo lo de lógico. vida, de poder depender de Dios, de poder saber que solo dependemos Sí. de Él y no de lo que nos ofrece el mundo. Sí, porque hemos llegado a creer que en una fe intelectual hemos estado descansando, en una fe de que decimos, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es amor, y yo sé que Él es tan bueno que no me va a llevar al infierno, porque yo no soy malo, porque yo hago buenas obras, porque yo trato de ayudar a mi prójimo, de no decir mentiras, yo soy bueno, o sea, Señor, el hombre no es bueno, la palabra lo dice. Por naturaleza, ¿no? No es bueno. La única manera que el hombre puede ser bueno es naciendo de nuevo. Y por eso la palabra dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, ¿no? Porque tenemos que soltar, botar todo lo que produjo el pecado en nosotros. Y la única Amén. manera es a través de la sangre de Cristo. La única manera es arrepentirse, pedir perdón y retomar una vida nueva en Cristo. Ya no creyendo que nosotros somos el centro del universo, sino sometiéndonos a Dios con la humildad que Cristo vino a traer, porque Él fue humilde para que nosotros también lo seamos. Amén. El siguiente punto que vamos a estar hablando es acerca de la salvación. Correcto. Este punto voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí encierra de que cuáles son prácticamente los pasos para ser salvos. De lo que muchas veces en este tipo de creencia es uno de los puntos es que muchos piensan que haciendo las buenas obras ellos van a obtener, claro, una salvación, haciendo todo lo bueno, ayudando a todos y todo eso. O sea, ellos piensan, este grupo de personas piensan que eso es la salvación. Hacer buenas obras. Ajá, hacer buenas obras. Es como que nos queremos ganar la salvación
por lo que podamos hacer nosotros por nuestros propios medios. Por nuestra propia fuerza, hacer todo eso, y en eso se cree que de esa forma hay salvación, de esa forma se va uno al cielo. Bueno, la palabra del Señor dice en Lucas 12, 19, me perdí. En Romanos 11, 6, la palabra del Señor habla de que si fuera por... entendemos que la palabra del Señor habla de que es por gracia. Todos nosotros hemos sido salvos, lo que hemos acudido a Cristo y nos hemos cobijado bajo el perdón, en humillación, estaremos bajo la gracia. Somos salvos por gracia. Ese texto es que lo he perdido, el texto donde habla que dice que somos salvos por gracia. Y es Efesios 2, del 8 al 9. Allí es donde dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que hemos sido salvos por gracia. Por gracia, amén. Por medio de la fe en Jesucristo. Solo a través de Cristo nosotros podemos recibir esa gracia, ese don inefable que está disponible para todo el que viene a Él. Sí, prácticamente aquí dice la Biblia en Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está claro. Entonces hay un punto en el cual si nosotros queremos acercarnos es solo a través de Jesucristo. Solo a través de Cristo. Que Él es la verdad, que Él es la vida y que sin Él no podemos acercarnos a la salvación que solamente proviene de Él. O sea, no es por méritos personales. La confusión ha estado, amigos y hermanos, con relación a la fe y a las obras. Es que hemos entendido que como la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Eso lo dice en Santiago 2, 18. No sé si usted lo tiene disponible. Santiago 2, 18 dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Entonces se ha malentendido, se ha creído, se tiene la creencia, mejor dicho, de que tenemos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación, que mientras más obras buenas hagamos, mejor va a ser la forma en que Dios nos va a tratar, o que Dios nos va a ver, o que la salvación la vamos a asegurar más, mientras más obras buenas hacemos. Y el error está en creer eso, de que por mérito propio vamos a alcanzar la salvación. Pero la Biblia, cuando habla de esto, a lo que se refiere es que la fe sin obra es muerta, en el sentido de que mis obras tienen que manifestar mi fe en Dios. Cuando yo hago buenas obras en base a la fe, en base al amor que Dios ha depositado en mí a través de creer en Él, a través de haber nacido de nuevo, entonces esas obras son válidas delante de Dios. Ya esas obras salen solas, fluyen solas, porque yo lo siento hacer. No que las hago con el propósito de lograr algo delante de Dios, de alcanzar una posición, no, sino porque sale sola. Es como una fuente de agua viva que brota, porque es una fuente, eso es lo que ella es, y eso es lo que manifiesta, agua viva. Así somos nosotros en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando la fe en Cristo está arraigada en nosotros, cuando la fe de nosotros está en Cristo, entonces le seguimos, hacemos sus mandamientos, entendemos su propósito para nosotros, entonces las obras serán auténticas, no van a ser forzadas ni con el ánimo de ganar algo. Sí, las obras prácticamente es parte de la adoración al Señor. Cuando un cristiano ya acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces ya entiende que las obras ya es parte de la adoración al Señor, es parte del cumplimiento de la palabra o del mandato del Señor, que debemos de ayudar, que debemos de hacer ese trabajo que la iglesia debe de hacer ese trabajo, porque es parte de esa gratitud que tenemos con el Señor, de lo que Él nos provee, nos da. Y entonces las obras, eso viene a ser parte, no en sí que es un requisito para ganarnos la salvación, sino es parte de la oración al Señor. Es parte, entonces eso debemos de entender en este punto, que las obras a eso nos llevan.
Y también quería leer en Romanos 11:6, dice así, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ve qué claro dice ahí? Si ponemos la obra primero, la gracia se cae. Ya no sería por gracia. Pero por gracia somos salvos, por medio de Jesucristo. Tenemos que creer en Jesús. Dice en Salmos 25:5, dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces, en este punto es de nosotros alcanzar la salvación, es solamente a través de Jesucristo. Correcto. A través del Señor y a través solamente. Solamente, no tenemos otro camino, no existe otro lugar donde podamos ir y encontrar la salvación, sino solamente en la palabra del Señor, de la cual nosotros somos bienvenidos al Evangelio de Jesucristo solamente a través de la palabra del Señor. Sí, Pablo lo dice claro, Pablo dice en Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que obedece, que escucha su palabra, la cree y la obedece, está listo para la salvación. La palabra del Señor también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dice que la palabra de Dios es que nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos prepara para hacer buenas obras. Entonces es importante que creamos en la palabra, que creamos al Jesús de la Biblia. Amén, es una parte muy fundamental del poder usar bien la palabra del Señor. Exacto. Usar bien la palabra del Señor, dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la importancia de nosotros poder entender la salvación es a través de la palabra del Señor. Sí. Y así no caer en el error de cómo aquí este grupo de personas piensan que se gana la salvación. Y fíjense, amigos y hermanos, yo espero que a ustedes les esté gustando el tema que hemos traído. Hay un montón de creencias, un sinnúmero de ellas. Hoy hemos podido traer solo tres. Tres puntos fundamentales. Pero estas son importantes porque de esta depende la salvación de nuestra alma. Y por eso hemos querido basarnos en estas tres. En que sepamos bien que hemos sido predestinados solo después de haber recibido a Cristo. Que sepamos bien que la salvación no es por obra, sino por gracia. Cristo fue quien hizo el trabajo en la cruz. Nosotros no podíamos salvarnos solos, pero su misericordia fue tan grande que activó la gracia. Y por esa gracia maravillosa, ese amor tan inmenso, nosotros podemos ser salvos. De que no podemos ser autosuficientes, porque no somos capaces de salvarnos solos, porque somos creación. Hemos sido creados por un Dios eterno. Si así fuera, Dios no hubiera enviado a su Hijo, no hubiese tenido Cristo que morir, pero Él tuvo que morir porque no había otra forma. Entonces, Dios proveyó eso para nosotros. Cada creencia que usted tenga en su mente, pásela por el filtro de la palabra de Dios. Si la Biblia no lo basa, si la Biblia no lo fundamenta, no lo crea. No lo crea. Crea solo lo que la palabra dice. No se deje cargar de creencias religiosas, de ritos, de autosuficiencia, de orgullo, de tantas verdades a medias. O cosas que parecen bonitas, pero que son abominación delante de Dios. Esto es muy delicado y es muy peligroso creer en algo que Dios no ha dicho que crea. Sí, la importancia de poder depender en Dios, eso es muy fundamental para nuestra vida personal y de esa manera ser bendecidos y de esa manera igual va a bendecir a nuestra familia. Cuando nosotros eso es tan importante. Llevamos la verdad y prácticamente ejercemos esa verdad a través de las Escrituras, eso es maravilloso. Entonces el punto aquí es que nosotros
cambiemos nuestra manera de pensar de lo que muchas veces hemos obtenido a través de las culturas o de creencias o de otro lado, sino solamente es a través de la palabra del Señor. Cierto. Nosotros invitamos a los que nos están viendo que por favor Amén. compartan el programa mensaje. para que otros también puedan ver este conversatorio y puedan asegurar su salvación, puedan venir a Cristo y entregar sus vidas. Qué importante eso de la familia, de las generaciones, Amén, de que lo que porque- tú crees tú se lo pasas a tu generación, Sí, a porque eso tus se va hijos. enseñando y eso llega a un punto donde ya sea para bien o para mal. Para bien o para Ah. mal, exactamente. Y fíjense, yo había traído algo que no le había dicho a usted, pero esto cae como anillo al dedo. Aleluya. Ahora que usted menciona esto, hubo un estudio que se realizó en base a dos hombres del siglo XVI. Un hombre llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un predicador, un evangelista, un misionero, un avivador de la fe en Cristo. Mientras que Max Hughes fue un hombre ateo, fue un filósofo también, pero él era ateo, él no creía, él no tenía fe en Dios y no vivía como creyente, mas en cambio el otro sí. Entonces se hizo una investigación en base a la vida de ellos, en base a su descendencia. Querían saber qué pasó con la descendencia del ateo Del uno y del otro. en comparación con la del creyente. Y fíjense cómo fue el resultado. Dice que cuando se estudió la descendencia de Max Hughes, encontraron 1,200 personas de su descendencia y en base a ellas pudieron constatar que en base a la crianza que él le había dado a su generación, en esa generación 310 personas murieron en la pobreza, en la indigencia murieron. 150 de ellos fueron delincuentes convictos. 7 de esos 150 eran asesinos, criminales. 440 eran borrachos, adictos al alcohol. De la mitad de las mujeres de esa descendencia, más de la mitad fueron prostitutas, 190 de ellas. Y 300 de estos descendientes murieron prematuramente. Y esta familia le costó, en base a lo que el alcohol y todas esas cosas, le costó $1,250,000 a los Estados Unidos en pérdida, en cárceles, en todas esas cosas el gobierno invierte dinero. O sea que esa fue la descendencia del ateo. Mientras que, ¿qué sucedió con la descendencia de Jonathan Edwards? Pues este hombre se identificaron 1,394 personas en su descendencia y de ellas 295 se graduaron de la universidad. 13 fueron rectores de la universidad, 65 fueron maestros, profesores, 3 fueron senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores aquí en los Estados Unidos y otros fueron embajadores en otros países. 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, 1 fue decano de la Facultad de Derecho, 56 fueron médicos, 100 de ellos fueron entre misioneros, predicadores y escritores famosos, 80 fueron personas que desempeñaron cargos públicos, 3 fueron alcaldes, 1 fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, 65 fueron oficiales del ejército, 1 fue vicepresidente de esta gran nación, Estados Unidos. O sea que, en conclusión, y además hubo un gran número de gigantes en la industria, fueron personas que trabajaron en la industria. Vea qué importante la descendencia de una persona que cree en Dios y que le pasa los valores cristianos a su generación. En conclusión, la fe de Edwards produjo un legado de logros y contribuciones, mientras que la falta de fe del ateo Max Hughes produjo un camino de pobreza, crimen, desgracia
y pérdida. Entonces, todo eso se traduce en pérdida. Todo lo que nosotros creemos que no es cierto, se traduce en pérdida para nuestra generación, para nuestro país, para nuestra vida en general y para nuestro destino eterno. Sí, lo que afecta a una decisión de una persona a la siguiente generación. Es lo que Es afecta. tremendo. Cada decisión que se toma, eso va a afectar a la siguiente generación. Entonces hoy es Sí. la invitación a la palabra del Señor. La decisión que usted tome, la decisión que hoy tomamos, eso va a afectar de aquí a las siguientes generaciones. Sí. Entonces aquí la recopilación que usted ha traído es un ejemplo muy, muy claro. Entonces aquí no hay duda de lo que pueda pasar de la decisión que nosotros vamos a tomar hoy. Amén. Así es. Entonces, si usted ha estado escuchando estas palabras que hemos estado conversando y usted no tiene a Cristo como Salvador personal y usted tiene tanta creencia y usted no sabe cuál es la cierta, mire, yo le invito a que usted venga a Cristo. Porque la palabra del Señor dice que el primer texto que usted leyó dice que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará Y libres. esas creencias nos atan y nos alejan del propósito divino, nos apartan de la salvación eterna. Entonces yo le invito a que usted reciba a Cristo como Salvador personal. Cuando usted tome esa decisión y haga la acción de recibir a Cristo, de invitarlo a formar parte de su vida, que sea el centro de su vida, el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar en usted y ese Espíritu lo va a guiar a toda verdad. Jesús es la luz, Él es la luz del mundo. Él vino para que nosotros no andemos en tinieblas, ni en oscuridad, ni en confusión, ni en error, ni en creencias falsas, mal infundadas. Él trajo la verdad para que en base a ella nosotros podamos vivir y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras siguientes A la generaciones. siguiente generación, sí. Y así nosotros entonces vamos a obtener la victoria que Cristo vino a traernos. Amén. Eso ha sido por hoy el tema. Gracias, hermana Lidia. Es una bendición de poder compartir ese tema con los amigos y hermanos y comparta la transmisión, ¿sí? Y comente ahí si tiene algún comentario, duda, pregunta. Igual vamos a estar Correcto. respondiendo. Amén. Así es, fue un gusto, hermano Mario, estar aquí con ustedes, mis amigos. Les saludamos. No deje de vernos todos los viernes a las 7 de la noche. Estaremos trayendo temas interesantes, importantes para la vida diaria, pero sobre todo para nuestra vida eterna, porque hemos sido creados para la eternidad. Y en base a eso necesitamos aprender todas las verdades que Cristo nos dejó en su palabra. Amén, que el Señor les bendiga. Y mandamos un saludo al hermano Valeriano, que él está en Guatemala y él está en sintonía. Saludos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios los guarde allá. Y a todos los que nos están viendo, Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Feliz noche. Creados para la eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.